Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. Hoy vamos a aprender cómo separar en sílabas una palabra. Para separar en sílabas una palabra tenemos reglas que aplican a las vocales y reglas que aplican a las consonantes. Vamos a comenzar con las reglas que aplican a las vocales. ¿Qué pasa si tenemos una vocal sola? Como en el caso de amo, del verbo amar, yo amo. Entonces, si la vocal está sola, se mantendrá sola a la hora de hacer la separación vocálica y no pasará nada. Solo la separamos a mo. Eso ocurre cuando tenemos palabras con vocales solas. Igual ocurre en el caso de uno, que se separa u, no. Entonces, si ustedes ven, la vocal se deja sola. ¿Qué sucede cuando tenemos dictongos y trictongos? Ya ustedes saben que los dictongos y los trictongos no se separan. Si ya vieron mi tutorial sobre esto, lo han de recordar. Si no lo han visto, los invito a que lo vean. Se llama cómo diferenciar los dictongos, los trictongos y los hiatos. Pero bueno, lo importante en este momento es saber que los dictongos y los trictongos no se separan. Aunque existe una única excepción, que es cuando la vocal débil lleva acento y se considera que se convierte en fuerte, y como pasa a formar un hiato si se separa. En ese tutorial yo lo expliqué muy bien por si tienen dudas. Pero bueno, veamos los ejemplos que tenemos aquí. Baile. ¿Cómo separaría yo la palabra baile? Como yo tengo aquí la unión de una vocal fuerte y una débil, recuerden que las vocales fuertes son A, E, O y las débiles son I y U, yo no puedo separar este dictongo que está aquí porque además no está acentuado, y las reglas dicen que los dictongos y trictongos no se separan. Entonces la separación sería baile, porque incluso cuando yo lo pronuncio, si ustedes se fijan, baile, estas dos vocales van juntas, porque yo no digo va y le, no, es baile. Si ustedes se fijan, la A y la I quedan en la misma sílaba. Entonces, ¿por qué quedan en la misma sílaba? Precisamente porque forman un dictongo. Si yo tengo la palabra averiguáis, se separaría averiguáis. Y aquí tengo la unión, si se fijan, de tres vocales, dos débiles y una fuerte que está acentuada y no se separa. O sea, las tres vocales van en la misma sílaba. Si yo tuviera una H, que es una duda bastante recurrente en mis estudiantes, que aunque yo sé que la H es una consonante, como no suena al oído, la H no impide la formación del dictongo y por tanto el dictongo se debe respetar y prevalece sobre la H. Veámoslo en un ejemplo. Rehusó, por ejemplo. Rehusó se tiene que separar rehusó. O sea, aunque yo tengo aquí una consonante, como esa consonante suena muda, es como si no existiera, y aquí se está formando con la unión de la E y de la U un dictongo. Entonces, estas dos vocales van a quedar en la misma sílaba y la separación va a ser rehusó. Lo mismo ocurre en la palabra cohibido. Se separa cohibido. ¿Por qué razón? Porque como esta H que está aquí es muda, es como si no estuviera, aquí hay un dictongo, la unión de la O con la I, vocal fuerte con vocal débil, y por tanto, como se forma un dictongo, no lo puedo separar y tiene que ser cohibido. ¿Qué pasa cuando tenemos dos vocales fuertes y vamos a separar en sílabas, como en el caso de la palabra país? En este caso, si ustedes se fijan, aquí tenemos, y le voy a explicar por qué puse fuerte. Tenemos la A que es vocal fuerte y tenemos la I que es vocal débil, pero como está acentuada, se transforma, por así decirlo, en fuerte. Entonces, como allí lo que se forma ya no es un dictongo, sino un hiato, y lo que prevalece el hiato, entonces se va a separar y va a ser país. Lo mismo ocurre en el caso de baúl. Aquí, originalmente, es cierto que hay un dictongo y la regla dice que los dictongos no se separan, pero como la vocal débil lleva acento, se transforma en fuerte
y aquí pasaría a formarse un hiato y por tanto la separación es baúl. ¿Qué ocurre cuando yo voy a separar en sílabas y tengo dos vocales repetidas? Como en el caso de creer o en el caso de coordinar. No pasa nada, es un hiato simplemente. Entonces se separa creer y en el caso de coordinar, coordinar. Veamos ahora qué ocurre con las consonantes cuando vamos a separar en sílabas. Puede pasar primero esto, que tengamos vocal, vocal y en el centro una consonante. Cuando esto ocurra, la consonante irá con la sílaba de la derecha. Veámoslo en un ejemplo sencillo. La palabra mesa. Si ustedes se fijan aquí, en mesa yo tengo vocal, vocal y en el centro una consonante. Entonces, a la hora de separarlo, la consonante irá con la sílaba de la derecha y por eso se forma mesa, o sea, se separa mesa. ¿Qué pasa cuando yo tengo vocal, vocal y en el centro dos consonantes? Si las consonantes forman un grupo consonántico, irán juntas en la sílaba de la derecha. ¿Cuáles son los grupos consonánticos? Me dirán ustedes. En realidad, si estás viendo este tutorial, lo aprendiste en primaria y tal vez lo has olvidado. Pero los grupos consonánticos son aquellas consonantes que van pegadas. Y son los siguientes. BL, BR, CL, CR, DR, FL, FR, GL, GR, PL, PR, TL y TR. Esos son los grupos consonánticos. Ahora, ¿por qué nos afectan los grupos consonánticos en la división silábica? Bueno, es porque los grupos consonánticos siempre irán juntos a la hora de separar en sílabas. Entonces, veamos aquí estos ejemplos. Tengo la palabra blanco. Si se fijan, aquí hay un grupo consonántico. Por tanto, no se puede separar y dice la regla que si las consonantes forman un grupo consonántico, que es el caso, irán juntas en la sílaba de la derecha. Entonces la separación es blanco. En el caso de broma, nuevamente tenemos otro grupo consonántico, por tanto la separación es broma. En el caso de plato tenemos otro grupo consonántico y la separación será plato. En el caso de norma, por ejemplo, en este caso lo separamos norma, es decir, una consonante se queda en la sílaba de la izquierda y la otra se queda en la sílaba de la derecha, como ustedes pueden ver aquí. Ahora, ¿qué sucede si tenemos tres consonantes entre dos vocales? Aquí tenemos vocal, vocal y tres consonantes aquí. Bueno, pues en ese caso el grupo consonántico va a la sílaba de la derecha y las otras consonantes se quedan a la izquierda. Si ustedes se fijan aquí, yo tengo en TR, en el caso de la palabra desastre, un grupo consonántico. Entonces, el grupo consonántico va a ir a la sílaba de la derecha y las otras consonantes se van a ubicar al lado de la izquierda. ¿Qué pasa si tengo vocal, cuatro consonantes más vocal? Es decir, cuatro consonantes entre vocales, como en el caso de la palabra instrucción. Primero, identifiquen el grupo consonántico, que en este caso es TR. Ahí la separación sería truc. Y luego que ya identificaron el grupo consonántico, va a ser fácil separar en sílaba lo que está delante y lo que está detrás, de forma que la separación sería instrucciones. ¿Por qué? Porque el grupo consonántico siempre irá pegado. Y finalmente, ¿qué sucede cuando tenemos las letras CH, L y R? Estas consonantes es la unión, si se fijan, de dos consonantes. La CH es como si tuvieras la unión de la C con la H, y la L de do L y la R de do R. Entonces, aunque según los cambios que ha tenido el alfabeto, pues en lo más viejito aparece como letras independientes y ya en otros se consideran como la unión de dos letras que ya existen. Independientemente de eso, siempre irán juntas. Eso es lo importante a la hora de dividir en sílabas. Entonces, en el caso de la palabra chamán,
se tiene que dividir chamán porque no pueden dividir la C con la H, siempre irán juntas. En el caso de llano, la división será ya no. ¿Por qué? Porque no pueden separar la doble L. Y en el caso de carreta, no pueden separar la doble R, por eso la división es carreta. Entonces, en chamán recuerden, chamán, en llano es ya no, y en carreta, carreta. Bueno, espero que te haya quedado el tutorial. Si tienes dudas o consultas, te invito a que me lo dejes en tus comentarios, suscríbete a mi canal y dame un like.